Muy buenas noches, bienvenidos a La Nave del Misterio. Hace apenas unas semanas tuve el increíble honor de presentar el libro del Dr. Carballo en el Colegio de Médicos de Madrid. Bienvenido, compañero, amigo. Muchas gracias, Iker. Gracias por estar aquí, gracias por tu labor. Y lo digo muy claramente, ¿por qué? Porque fuera del COVID, fuera del ámbito del COVID, el doctor Carballo presentaba en el Colegio de Médicos, lugar ilustre, donde de verdad para mí fue un privilegio acompañarte, presentaba desde la trinchera, que son un poco, bueno, unas memorias de médico de urgencias. El doctor Carballo habla de sus fantasmas, de lo que a veces se aparece en las noches de un médico de urgencias, porque si hay un lugar donde la línea entre la vida y la muerte está ahí en un perpetuo juego, es este lugar. ¿Dónde ha vivido? ¿Desde cuándo, doctor Carballo? Pues fíjate, yo acabé la residencia en el 2003, llevo 18 años. 18 años. Trabajando en urgencias. Bueno, pues la verdad que fíjate, y además lo cuento en el libro, el primer paciente que yo vi en urgencias se me quedó en la mente y dije, yo quiero trabajar en urgencias, esto es lo mío. Pero que debe ser lo más difícil, es como estar en la trinchera, ¿no? No, es la trinchera total, ¿no? Fíjate, además ahora, fíjate, en el COVID hemos estado pues día a día viendo al enemigo de cerca, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues tiene cosas que científicamente te compensan muchísimo, pero luego tiene cosas muy brutales y muy duras, ¿no? Y vamos a contar algunas de ellas. Bueno, y a mí sí me ocurrió porque el doctor Carballo subió ahí al atril, yo lo cuento como sabes que soy así, y yo me quedé, porque nunca le he visto al doctor Carballo, digamos, en una óptica. Nos hemos conocido, por fortuna creo yo, pero también por desgracia, con esta pandemia terrible, ¿no?, que ya estamos todos hartos, pero le vi hablando de los casos cotidianos que él, por un motivo u otro, no puede olvidar. Le dije, doctor, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Esto hay que compartirlo con la gente de Cuarto Milenio, porque son precisamente historias donde a veces el misterio está, el misterio de la mente humana, el misterio del amor, el misterio del desamor, el misterio de las decisiones. Y dice Carballo, tranquilo, Iker, ya verás qué historias, pero ojo, vividas en primera persona. Sí. Esto es lo que las une. Sí, es verdad que, fíjate, lo que vivimos a diario se sale fuera casi de la realidad y vamos a contarlo, ¿no? O sea, son casos clínicos que dices, ¿cómo puede ser? Y cuando luego te pasa la adrenalina, cuando ya finalmente te vas a descansar o te vas a tu casa, empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido pasar? Y algunas veces, ¿qué hemos hecho mal, ¿no? Doctor, hay muchas veces también que uno se lleva el trabajo a casa, aunque hay que ser de una pasta muy especial, ¿no?, para estar en urgencias, y mandamos un abrazo a todos los amigos de urgencias que están peleando por muchas cuestiones que son absolutamente básicas, por un reconocimiento que ahora llega de alguna manera, cuando hemos visto las orejas al lobo, porque mientras tanto eran cosas que le pasaban siempre al otro, el accidente de tráfico, el corte, le pasaba siempre al otro, ¿no? Y el doctor sé que tiene algunos casos que tiene que hacer también un poco de exorcismo personal, porque siguen ahí. Sí, fíjate. Y cuando hay niños, por ejemplo. Bueno, es tremendo, ¿no? O sea, cuando hay niños, gente joven, ¿no? Porque, bueno, al final, fíjate, los servicios de urgencia son sitios donde la gente muchas veces muere, fallece, ¿no? Hay fallecimientos que son muy esperables, pero otros fallecimientos, por desgracia, no lo son, ¿no? Y muchas veces son tragedias auténticas, ¿no? Y te das cuenta, ahí es un poco la línea entre la vida y la muerte, y efectivamente lo poco que apreciamos a veces lo que tenemos, siempre decimos, bueno, cuando esto pase, cuando me jubile, cuando... Y realmente la vida es ahora, es ahora. ¿Eso te ha enseñado ser urgenciólogo, doctor? Totalmente, fíjate, yo... si hay algo... Yo soy muy... Es verdad que soy muy sanitario, tengo un sesgo de protección a la gente. Muchas veces me dicen, joder, es que eres el doctor miedo, ¿no? Me han llamado, ¿no? Ya. Bueno, doctor miedo, es que yo veo lo que hace el virus, ¿no? Y fíjate, he visto gente de mi edad morir, tener que intubarse y salir con secuelas muy graves, ¿no? Entonces, cuando tú ya ves a gente que dices, oye, que este es de mi edad y mira cómo está y no tiene factores de riesgo, podría ser yo, ¿no? Eso nos pasa a diario, ¿no? Un ictus, un aneurisma de aorta, con la aorta rota con nuestra edad, un infarto, y muchas veces dices, y estoy enfadado con mi madre, estoy enfadado con mi hermano, le he dicho, bueno, para la semana que viene le llamo, háganlo ahora. Yo creo que por eso hay muchas series televisivas en España, hemos tenido en esta casa, fundamentales que ocurren en urgencias de alguna manera, porque está esa línea que se puede tener o no. Muchas veces hay historias, por ejemplo, la de este niño, con la que empezamos hoy. Doctor, ¿qué pasó?
Bueno, pues mira, eran las 10 de la noche más o menos y aparece pues una ambulancia medicalizada con todo, con médico, enfermero, trayéndonos a un menor, no era niño, un menor de 16 años con un atropello en vía pública y el chico venía inestable, ¿no? Inestable es que venía con taquicardia, venía con pulsaciones muy rápidas, muy hipotenso, con la tensión muy bajita y con una tripa muy dura. Como que efectivamente lo que sospechábamos es que había una lesión interna, ¿no? Rápidamente lo metimos en la sala de emergencias, pedimos una prueba de un escáner, un TAC de todo el cuerpo y nos dice que efectivamente tiene el bazo roto, tiene costillas rotas con una laceración, una herida también en el pulmón que está sangrando un poco y además parece ser un sangrado interno en la cavidad abdominal, lo cual condiciona claramente un pronóstico muy malo en muy poco tiempo, ¿no? El tratamiento claramente es directamente pedir sangre, ¿no? Pedimos sangre y además tenemos protocolos, sangre cero negativo, que es la sangre que podemos transfundir ya corriendo, ¿no? Sin esperar a cruzar la sangre para ponerla de su grupo. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando vienen los padres y nos dicen que son testigos de Jehová y que no podemos utilizar sangre porque su religión se lo prohíbe? Ojo, salven a mi hijo. Por favor, doctores, salven a mi hijo, pero sin transfusión. ¿Cómo te quedas? Pues nos quedamos en shock, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, no nos había pasado nunca, ¿no? Es verdad que hay muchos testigos de Jehová, pero en ese caso no habíamos entrado. Es como si te entras en una pelea con las manos a la espalda, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? Lo primero, fíjate, el chico que entraba consciente, luego desarrollamos si quieres, luego se quedó inconsciente, que entraba consciente y dice, sin transfusión. Ya nos decía sin transfusión. ¿El propio chico? El propio chico, testigo de Jehová, decía sin transfusión. ¿Con el bazo roto y la sangre? No quiero que me transfundan. No transfusión de sangre. Y claro, ante eso, el equipo nos quedamos parados y en ese momento el chico se queda inconsciente por bajo gasto, digamos, porque efectivamente se estaba desangrando, literalmente por dentro. En la cavidad abdominal caben litros de sangre, con lo cual, si no hacíamos algo pronto, se iba a morir. O un equipo se va con la familia e intenta convencerles y explicándoles la situación. Si no le ponemos sangre, ahora mismo está muy inestable para subirlo a quirófano, se puede morir directamente en el trayecto, tenemos que estabilizarlo antes y necesitamos transfundirle sangre. No había otra. Urgente, no había otra. La familia nos dice que el padre y la madre que no, sin sangre, pero sálvenlo. ¿Qué haces, doctor? Pues fíjate, nos quedamos un poco... ahí tienes que pararte a pensar fríamente, nos dividimos en dos equipos. Y claro, todo esto son segundos. Estamos hablando de 20-30 segundos. Un equipo se quedó con el niño, intenta reanimarlo, intenta, digamos, poner fluidos que no son sangre, que no nos valen tanto como la sangre, pero lo que hacen es para que la gente lo entienda, que no se colapsen los vasos sanguíneos. Pero desgraciadamente el niño empieza a morirse. Lo primero que se para, digamos, es pues el que esté consciente. El cerebro sabemos que sin sangre empieza a morir a los 3 minutos y a los 15 minutos es prácticamente un vegetal, ¿no? Tu cerebro superior ha muerto. Con lo cual nos corría prisa, intentamos oxigenar con otro tipo de líquidos, o sea, intentamos que su cuerpo no colapsara, pero la sangre era imperiosa, no teníamos más remedio. Yo, fíjate, a mí me tocó hablar con los padres, intentamos convencerles durante 1, 2, 3, 4 minutos, por favor, es que es vital, la sangre es vital en este caso. No, doctor, sin sangre. Y directamente llamamos al juez de guardia. Y estaba el padre, el padre y un asesor espiritual, digamos, suyo, que estaba Qué siempre... dilema, Es tremendo. ¿Y qué pasa, doctor? En ese momento, fíjate, llamamos al juez de guardia. Señoría, nos pasa esto, necesitamos urgentemente transfundir y necesitamos que le quite la patria potestad a los padres. Era muy fuerte lo que pedíamos, ¿no? Que los padres no puedan decidir sobre el tratamiento de su hijo. El juez rápidamente nos dice, mira, hay jurisprudencia, la vida del menor prevalece sobre cualquier acontecimiento o idea religiosa, hacer lo que creáis conveniente. Le quita la patria potestad y nos la da al equipo médico. Durante ese fragmento de tiempo fundamental entre la vida y la muerte, que de esto va esta sección. ¿Qué pasa, doctor? Ya había llegado la sangre porque la habíamos pedido
y directamente se comunica a los padres qué es lo que vamos a hacer. Los padres en absoluto están de acuerdo, con seguridad los tenemos que sacar fuera de lo que es la sala de emergencias y procedemos a transfundirle con 3 bolsas de sangre. Y bueno, conseguimos estabilizarlo, lo subimos a quirófano y salva la vida. ¿Salvó la vida? Salvó la vida, sí. ¿Qué pasó? Bueno, le quitaron el bazo, le extirparon el bazo y bueno, pues justo cauterizaron o cerraron esa hemorragia interna que tenía el chico y se salvó. Se salvó. Pero después pasó algo que es el factor sociológico y aquí la opinión es libre, ojo, aquí no estamos... El doctor Carballo está contándonos lo que ha vivido en la trinchera, lo que ha vivido, las acciones que ha tenido que tomar y a veces tendrá su propio exorcismo de cosas que cree que hizo bien y que hizo mal. Y seguro que el debate es amplísimo entre la misma religión, sanidad. Usted opine libremente y escríbanos si quiere y cuéntenos, si no, también sus historias, sus casos. Pero Carballo y su equipo deciden tirar por ahí en segundos. ¿Qué le pasó luego en la vida a este chico? Bueno, este chico sabemos que fue excomulgado porque no pueden recibir sangre de otras personas, ¿no? Según la religión de los testigos de Jehová, nos decían luego, es que va a ser repudiado prácticamente por su propia familia, ¿no? Es un dilema, ¿no? ¿Y fue así? Fue así. Fue así. Ya no seguimos el caso una vez acabó, digamos, nuestra historia médica, pero pensamos que efectivamente fue repudiado y no sabemos. Fíjate, yo... Claro, pero el juramento vuestro impide que alguien se muera en las manos, ¿no? Mira, nosotros, da igual, nosotros hemos tratado etarras según habían cometido atentados, ¿no? Hemos tratado gente que nos había agredido, que nos había escupido, que nos había pegado, que había mandado a alguno de nuestros compañeros a urgencias. Es que no podemos pensar... La gente dice, bueno, pues no tratéis a la gente que no se vacune. Eso no está en nuestro credo, ¿no? No podemos hacerlo, ¿no? Nuestro primer mandamiento es salvar una vida. Y en ese caso, y además, fíjate, la ley lo dice claro, el primer derecho es el derecho a la vida e incluso contra la voluntad del propio paciente. O sea, nosotros todos los días tenemos gente que intenta suicidarse y que no podemos dejarla salir del hospital. No, en ese momento le retiramos su decisión a tomar bueno, pues, decisiones sobre su propio cuerpo. Es decir, doctor, yo me quiero ir. No se puede ir. Incluso lo llegamos a atar en la cama. Pero sin ir más lejos, por ejemplo, pacientes con tuberculosis activa tampoco pueden abandonar el hospital porque son un peligro de salud pública. Para los demás. Claro. Claro, qué dilemas, claro. qué decisiones, qué mundo a contrarreloj entre la vida y la muerte. Claro, cuando vemos una serie, no urgencias, el otro... No, esta es la serie, la que pasa en cada ciudad, en las noches, en los días, y el resto de la humanidad no es muy consciente. La valoración del doctor Carballo es eso, ¿no? Que hay que apreciar mucho más la vida. No, fíjate, la vida te cambia en un segundo. En un segundo... Que de eso contaremos historias también, claro, cómo una vida cambia. Claro, estamos haciendo planes ya para el puente de diciembre y de repente dices, Dios mío, o sea, ¿esto cómo puede ser? Porque es la vida. ¿Cómo puede ser? La vida es así. Y desgraciadamente lo vivimos a diario. Por eso, bueno, pues una de las experiencias que cuento en el libro es el vivir la vida y el darte cuenta de lo que tienes y apreciar lo que tienes, ¿no? Este es uno de los casos que no olvidas, ¿verdad, doctor? Este caso se nos quedó grabado, porque fíjate, luego cuando ya la adrenalina pasa, ¿no? Te quedan pues vivencias, es decir, a mí me sorprende que haya creencias religiosas tan fuertes como para llegar a perder a un niño, a su hijo. O sea, es muy fuerte, es decir, yo no las tengo. Y tú, por ejemplo, no podías pensar que eso existía, pero lo viste. Sobre todo cuando le decimos, se va a morir, si no lo transfundimos va a morirse su hijo. Doctor, sin sangre. No, nada de transfusiones. Como para olvidarlo, ¿no? Sí. Pues esta es solo una historia, doctor Carballo. Hay hachas, hay voces. Es tremendo. Hay un hombre que te trae, por ponerle un poco de... por un día te trajeron un cubata con una oreja dentro. Sí. O sea, sí. Historias que no se pueden creer, doctor, y que habéis vivido. Las noches de urgencia son tremendas. Las noches de urgencia. Las noches de urgencia son... Doctor, pues gracias por salvar tantas vidas. A ti, Iker. Tomando esas decisiones en ese nivel de estrés, porque claro, si es estrés, eso tiene que ser estrés. Tendrás que tomar algo para el estrés, doctor, porque eso es un estrés brutal. Hablas de la adrenalina. De todo eso hablaremos, de cómo lo pasan también la gente de urgencias, sí. De por dónde sale luego eso a veces. Ha habido casos tremendos, es así. Entonces, si les parece, esta sección, urgencias entre la vida y la muerte, con alguien que no habla de oídas, alguien que está ahí, en la trinchera, a veces decidiendo.
¿Y qué pasa cuando el doctor Carballo piensa que se ha equivocado? ¿Cómo se solventa eso? Seguramente, por desgracia, porque creí entenderte algo de eso, a veces le da más importancia a eso que a las muchas veces, infinitas veces que ha acertado y que hay gente, habrá gente viéndonos que este señor le ha salvado la vida. Directamente. Bueno, hablaremos de eso, doctor. Gracias por la labor. Perfecto, y a todos ti, los compañeros. Gracias a ti, Iker, por tu apoyo a esta especialidad Por favor. y a este nuestro mundo. Por favor, faltaría más. Hasta la próxima.